Buenas tardes, es domingo, son las 7:15, 7:16, y estamos en Crónica Digital junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenas tardes. Hola Omar, buenas tardes. Aquí estamos dándole. Hay hartas cositas por ahí por allá. Hay muchas cosas Sí, que conversar. Está todo movido a nivel internacional, a nivel nacional también, hay muy harto, movido. hay harto. Eh, Iniciemos con un textito poético para relajar en algo, porque la semana estuvo dura. Así es. Palomas. Las palomas son atraídas por la Biblioteca Nacional. Se abren paso en plena Alameda, ingresando al monasterio de los libros. Buscan refugio, buscan eso que allá afuera cuesta encontrar. Revolotean por las salas de lectura, sacuden sus alas, secan su cuerpo con el pecho a contraluz, para luego acurrucarse y mirar de reojo a un entumecido lector. Buena la metáfora, Omar. Gracias. Gracias por el Ah, mensaje poético. sí, sí. A veces, a veces, pese a que hay mucha temperatura, uno anda entumecido. Así es, así es. Claro Mira, que sí. en el... ¿dónde tengo el...? Acá está. Ya, déjame ver. Aquí está para compartir. Eh, Pequeñas cositas, y que en realidad lo quería colocar primero en un espacio que es, yo ahora no lo encuentro, qué bonito, en un espacio donde, espera un segundito, un pequeño problemilla, porque ahí aparecía un- ya, aquí lo tengo, aquí lo tengo, un pequeño, eh, un pequeño video chiquitito, chiquitito, de Joseph Borrell, en donde se refiere a un tema que es bien particular, a un tema que es bien... eh, ahí está, ahí está, no me acuerdo si se va a No es poder... solo diplomacia lo que hay que hacer ¿Se escuchan? política, Sí, porque como lo que les decía, lo que está en juego va a definir el destino del mundo. Y como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, entre el COVID y sus consecuencias, la guerra y sus consecuencias, el cambio climático y sus consecuencias, estamos viviendo una tormenta perfecta. Y para navegar en esta tormenta ya no nos sirven ni las rutas ni los mapas del pasado. Como los descubridores y conquistadores, tenemos que inventar un nuevo mundo. Y hay que recalibrar nuestra brújula estratégica con plena conciencia histórica para comprender la magnitud de los cambios. Lo dejo, lo dejo con esa idea de los conquistadores, los ¿no? conquistadores. Sí, pues, claro que sí. Esta idea de los conquistadores. Porque don Joseph Borrell ahí asume una posición colonizadora brutal, ¿no? La segunda imagen tiene que ver, ¿no es cierto?, con China, y tiene que ver con esta dimensión de que más ciudades optimizan la medida del COVID. Y esto lo traigo a colación principalmente porque en los medios nacionales se ha hablado mucho, ¿no es cierto?, de estas movilizaciones a propósito
de un cansancio que lo interpretan así, ¿no? De las medidas de control de COVID. Yo solamente frente a eso, dos datitos que quiero recordar. En China hay 5.226 muertos en 1.419 millones de habitantes. 3,7 muertos por cada millón de habitantes. Para que lo tengamos presente cuando hagamos algunas críticas. En Chile, 62.422 muertos en 20 millones de habitantes. 3.121 muertos por cada millón de habitantes. Hay que tener a veces un poquito de vergüenza. Y con la India pasa más o menos Con parecido. la India pasa más o menos parecido. Lo que Entonces, pasa es que la élite y los hegemónicos, los hegemones de nuestro país o sea, no dan tregua. Mira, sí, si sobre China lo que les interesa es mostrar que hay descontento, que hay protesta, taca, 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 no les interesa la vida no, de los no, habitantes de China. no, Son muy crueles. Pero bueno, sí, así son los colonizadores y los conquistadores. así son, por cierto. Por eso, a eso me refiero con la Este señor Borrell, que ha venido ya varias veces a Chile en Claro, los últimos meses, claro, igual que, y ha venido en concreto, ha venido a mensajear cosas concretas, a advertir cosas concretas. exacto. Lo mismo que ha hecho la generala, la señora Sí, esta, jefa del Comando Sur, sí, sí, sí. eh, y sobre lo mismo a China, Y sobre lo mismo, sobre lo mismo. y en este caso, desde China, ¿no es cierto? Se habla de que Claro. Rusia rechaza el límite de precios, intentando o que intenta imponer Occidente, ¿no? Y bueno, y establece ahí una tesis, ¿no es cierto?, lo que puede ocurrir con eso, que efectivamente va a ocurrir lo contrario, y que además de eso los mercados se van a cerrar hacia Occidente y se van a abrir hacia otros lugares. Bueno, eso es lo que explica el artículo, ustedes le pueden encontrar en Global Times. Nuestro amigo Alfredo Jalife habla sobre Twitter y la interferencia en la elección. Este artículo es bien interesante, ¿eh? Es bien interesante porque Jalife desmadeja y, ¿no es cierto?, lo que hay detrás de esta aseveración de Elon Musk, que en definitiva abre la caja de Pandora y nos ubica en el espacio de lo que significan las redes digitales, en todas sus limitaciones, en todo su control. Eh, en la misma perspectiva, pero mirando ya a Russia Today, La reconquista autoritaria, el libro que revela la amenaza de la derecha global en América Latina. Bien interesante este libro, de Goldstein. Es un autor argentino, es un sociólogo a considerar. Tiene un texto también muy, muy interesante sobre los grupos evangelistas. Eso lo pueden encontrar en las redes. Este es nuevo, es como para poder buscarlo. No hablo más sobre eso. Desde Crónica Digital, Lula demanda, ¿no es cierto?, en Brasil libertad de Assange, fundador de Wikileaks. Me parece que también es un hecho bien interesante y eso marca, ¿no es cierto?, lo que nosotros en algún momento dado dijimos también en este mismo programa, de cómo la presencia de Lula, de cómo un liderazgo en América Latina distinto, un poco más audaz, marca también, ¿no es cierto?, un momento diferente, al menos desde el punto de vista del imaginario para América Latina. Y al final, esta imagen, que no tiene nada que ver con una crítica a Raúl Sora, sino más bien a los panelistas de ese día. Yo quiero que observen ese programa, que le echen un vistacito, porque hay una forma y un estilo de comparar las situaciones que realmente es abusiva. Comparar Qatar con Rusia es un poco abusivo, para decirlo menos. Comparar Qatar con China es un poco abusivo, por decirlo menos. Hablar de las situaciones terribles en las que se produjo, ¿no es cierto?, este inicio de mundial, lo que hay detrás de este mundial, en relación a los estadios, en relación a la esclavitud, y no nombrar, por ejemplo, a las empresas que hay detrás de eso, que son empresas españolas y de otros países,
entre esos de un señor, ¿no es cierto?, que fue presidente o que es todavía presidente del Real Madrid, me parece que es grave, me parece que es sumamente grave. Y lo digo por los panelistas porque Sí. se plantean y establecen sus miradas, ¿no es cierto?, desde una supuesta jerarquía, desde una supuesta jerarquía ética, desde una supuesta jerarquía, desde un punto de vista como si se asumen como occidentales europeos y como si eso tuviera algún grado de preferencia especial. ¿En torno a qué? ¿En torno a la democracia? ¿En torno al trato con los derechos humanos? Perdón. ¿Dónde está esa supremacía? Te agrego, Omar, el Lula se reunió ayer con los máximos dirigentes y dirigentes sindicales de Brasil, eh, antes de asumir la presidencia. Está preparando su gobierno. Y entre otras cosas, ahí abordó los temas que tienen que ver con salarios, con fuentes laborales, con inversiones, en fin, en una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo con el movimiento obrero brasileño. Son rasgos que es importante considerar, lo mismo que hemos sabido en horas recientes, el anuncio del presidente de Colombia, Sí, que informa de la liberación de las personas que fueron prisioneras en el estallido social de Colombia, donde hubo también un estallido, sí, 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 sí. informa su liberación, pero además habla de darles una categoría de promotores de la paz. Impensado en la hegemonía elitista chilena, impensado, impensado. Bien por Colombia, bien por el presidente de Colombia, bien por Petro, bien por el pueblo colombiano, bien por Brasil, bien por Lula, en fin. Aprovechando circunstancias de esta naturaleza, claro, la supremacía, pues sí, eso es supremacismo. La ausencia de pluralismo permite ese supremacismo. La falta de pluralidad, de verdad, porque el problema no es que hayan espacios donde hay distintos puntos de vista de debate, el problema son las líneas de mensaje hegemónicas que existen en la más media chilena y que no da tregua ni a China, ni a Rusia, ni a la India, ni a Brasil, ni a México, ni a nadie. O sea que hay una cuestión bien brutal, además bien brutal, muy supremacista vinculada al hegemonismo colonialista europeo y al imperialismo yanqui de frentón, categorizando y usando además estigmas, caricaturas, en fin, muy burdo. Pero mira, Omar, una cuestión que es grave. Un oficial que, entre comillas, uno tendría que decir oficial de carabineros, acusado de disparar del psicólogo, del joven que perdió sus ojos producto de esos Sí. disparos, Gatica, Gatica, ¿no? Sí, que se tituló hace poco. sí. Ese tipo anda haciendo a través de redes, anda haciendo amenazas, advertencias a la gente y particularmente al editor de Piensa Prensa, que es un medio alternativo. Más que sumarnos, yo denuncio y delato esa actitud prepotente, amenazante de Crespo y creo que ahí sí que hay que hablar y levantar la voz porque son amenazas y están siendo recurrentes, ¿no? Están siendo recurrentes, no es una cuestión tan excepcional. Ojo, ojo, que ese tipo de cuestiones no puede, más que no poder aceptarse, hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas. No son cuestiones secundarias. Y yo creo que los medios hegemones ahí miran para el techo, ¿no? Ahí miran para el techo, como miran para el techo por muchas cosas. Pero creo que el contexto regional, el contexto internacional se sigue moviendo como se está moviendo. Tú mencionabas ahí cuestiones bien importantes, claves bien significativas. Creo que hay que incorporar a ese análisis el fallo del Tribunal Internacional de La Haya sobre el río Silala, Silala, sí. un río de 10 kilómetros, pero que es harto importante, es tremendamente importante. Y yo no comparto las voces que se han levantado en Chile tratando de criticar y de estigmatizar a Evo Morales, y en fin. Yo creo que dejemos los chauvinismos y las pequeñeces de lado. Hoy día es el tiempo de la necesidad de la integración.
el tiempo y la necesidad de la integración. El fallo de La Haya tiene un atributo muy importante. Sobre la base del derecho internacional, dice que los dos países tienen razones y argumentos. Y yo creo que lo que hay que hacer ahora es generar una dinámica rápida, protocolarmente y diplomáticamente rápida, para hacer de este fallo una oportunidad para que ambas naciones puedan trabajar y proyectar en esa dirección de integración el uso del río y su expresión. Yo creo que de lado y lado tenemos que hacer esfuerzos para que las cosas que no son las más esenciales para nuestros pueblos en estos tiempos tan duros y difíciles perturben la posibilidad y la tremenda oportunidad de que ahí, producto de un fallo internacional, se produce un nuevo espacio para la posibilidad de integración, que es posible. O sea, estamos hablando en concreto de un sistema, de una forma de uso de un río, de un agua, el río Silala, con las características que tiene, y que es muy importante, no solamente el curso del agua, el agua misma, para la región en que está, sino que también por la forma como en concreto dos países pueden avanzar en integración realista para aportarse mutuamente en la dirección de este uso que tiene que ser un uso en el contexto del resguardo medioambientalista, porque aquí no nos vengan con el cuento de que todos somos responsables de la crisis medioambiental. O sea, basta de chivas. O sea, yo no sé si hasta cuándo nos vamos a seguir creyendo ese cuento. Si aquí el colonialista, este conquistador Borrell, tiene que asumir que su gobierno, su forma de dominación, el eurocentrismo, el capitalismo salvaje, el imperialismo yanqui, son principales responsables de la crisis y de la degradación del planeta. Entonces, no miremos para el techo frente a situaciones donde sacarse los pillos es re fácil, todos somos responsables. Entonces, yo no digo que no sea bueno levantar las hojitas, en fin, no digo que eso no sea bueno, pero digo, tal como lo señala esta niña adolescente, ya un poquito más de adolescente, Greta Thunberg, pero muchas personas en el mundo, muchas, los responsables son los responsables y mucho bla, 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 como dice ella, y poco de soluciones concretas al punto de crisis en que estamos. El río Silala, creo yo, en ese sentido, en este contexto que es real, es una tremenda oportunidad para los países en términos de mostrar sus vocaciones de verdad medioambientalistas en casos como este. Por eso no hay tiempo que perder. Yo creo que los dos presidentes han hecho declaraciones bien importantes en las últimas horas y por ahí va el camino que hay que empujar. Sí, Juan Andrés, sabes que una de las cosas o varias cosas que a mí me llaman la atención nosotros hemos hablado dentro de un marco durante todo este tiempo, y este marco tiene que ver con la matriz de poder colonial, una matriz de poder que tiene un contenido racista, un contenido patriarcal, ecologicida, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de ese marco hemos dicho, ¿no es cierto?, que hay una crisis civilizatoria y que esa crisis civilizatoria no tiene que ver, ¿no es cierto?, con una situación puntual, sino que esta crisis civilizatoria tiene que ver con un tiempo más largo, que tiene que ver con el inicio de la conquista a hoy. ¿Y por qué se da esa crisis civilizatoria? Sencillamente porque el modelo de vida, ¿no es cierto?, el modelo de pensamiento y la forma de estructurar la vida económica, social, es la que entra en crisis y coloca en un signo de pregunta, ¿no es cierto?, la especie, la supervivencia de la especie, Sí, claro, de la especie claro. humana y de las especies. Ese es un elemento y que dentro del periodismo nacional no se asume ni se dice. Segundo elemento, una segunda crisis, ¿no es cierto?, dentro de esta capa, que es la crisis, ¿no es cierto?, que se inicia, ¿no es cierto?, con 1973 con el golpe de Estado y por tanto con el inicio del modelo neoliberal, y su crisis, ¿no es cierto?, que hoy día sigue galopante en Chile, pero que es una crisis que no solamente está en Chile, afecta a Chile, sino que afecta a todos los lugares, porque en el fondo, en esta crisis del modelo neoliberal, estos señores, ¿no es cierto?, los dueños de las grandes corporaciones están viendo cómo se salvan, y para ver Claro. cómo se salvan están buscando resetear. Bueno, el punto, Omar, Uh-huh. es que entramos en poquito tiempo más a los 50 años del golpe. Exacto.
a los 50 años del golpe. Yo sobre esto creo que es súper importante, a propósito de esta crisis que tú mencionas, que es una crisis que podría ser terminal, lo dicen voces tan importantes, que lo hemos dicho otras veces, como el propio Fidel. Sí. El discurso del presidente Salvador Allende en Naciones Unidas, que proyecta una situación y que no es de pasado. Yo he escuchado algunos por ahí, por allá, algunas y algunos que hablan de no miremos tanto el pasado. No. Si el problema no es mirar el pasado, yo con mucha humildad les diría, construyamos los presentes referenciales que son imposibles de construir sin tener puntos de referencia en el pasado. En la dialéctica de la historia de la vida humana, eso es así. Y la impunidad y la amnesia colectiva es un mecanismo, un instrumento de las clases dominantes aquí y en la quebrada del Ají, para tratar de evitar de que las sociedades puedan construir sus presentes referenciales con soberanía. Es un mecanismo de dominación. Entonces, cuidado con esto de que no miremos tanto el pasado, miremos el futuro, no, si estamos, mira, nos vienen diciendo eso desde el golpe, y nos vienen diciendo eso desde el pacto transicional de los 90 en adelante, y majadera y tosudamente y heroicamente el pueblo chileno ha ido tratando de abrirse camino de una manera muy sacrificada y heroica, desde mi punto de vista, para evitar eso. Pero no hay caso, las élites no quieren, les gusta más el espejo, les gusta más el espejo. Lo digo esto porque, mira, Omar, los 50 años, para mí, la cuestión más relevante de los 50 años, a propósito de lo que tú decías de la crisis terminal, es que ese es el proyecto que en línea de continuidad hacia el futuro significaba para nuestro país enfrentar sobre la base de una emancipación y sobre la base de una soberanía, un proceso que yo no tengo ninguna duda nos habría llevado a condiciones de humanidad, materialidad, de culturalidad, de solidaridad, totalmente distintos a lo que hoy día vivimos. Totalmente distintos a lo que hoy día vivimos. Por lo tanto, quedarse pegado, como se quedaron los del pacto transicional, con la idea de que todos poco menos que nos embriagamos, entonces no volvamos a repetir las crisis, las polarizaciones, pues empiezan, para justificar lo injustificable, ¿no? Empiezan a ver este tipo de cuestiones. Para mí, lo más fundamental es que estamos hablando de un proyecto social, político, cultural, emancipatorio inconcluso, pero no derrotado. Es un proyecto inconcluso, pero no derrotado. Porque el proyecto inconcluso tiene que ver no con que queramos repetir exactamente, porque también las caricaturas que incluso de mi propio sector uno escucha impresionante. Y es impresionante como gente de tu propio sector dice, no, pero ya no podemos repetir. Oye, como si se tratara de eso, como si se tratara de eso. Cuando uno habla de un proyecto inconcluso y no derrotado, está hablando de cuestiones que tienen que ver con asuntos fundamentales desde el punto de vista de la pervivencia de una sociedad como la chilena, que el golpe y el pacto transicional la han llevado a la situación en que está. Yo francamente creo de que todavía pretender decir que los últimos 30 años son lo mejor que le ha ocurrido a la República de Chile. Hay cada vez menos voces de eso, porque la verdad es que ya es un poco patético decirlo, pero todavía hay gente que con mucha rabia, pero hay otras y otros que siguen insistiendo desde las esferas altas de la política de que hay que recoger lo bueno que se ha hecho, como si el problema fuera la continuidad de lo que se ha hecho. Y yo ahí es donde pongo el punto de referencia, el proyecto inconcluso pero no derrotado, que encabezó el presidente Salvador Allende, pero que de acuerdo a la historia real, menciono a Tomás Mulián en particular, desde 1930 en adelante se produce un proceso de construcción, de acumulación de fuerzas, de reformas del Estado que culminan con ese gran gobierno de la Unidad Popular, porque tampoco fue, como algunos quieren hacer creer, tampoco fue la UP una especie de hecho episódico que solo involucró a quienes lo vivieron, particularmente los menos de 2 años que estuvo. No, ese es un proceso de construcción
de construcción de décadas, que es muy importante tenerlo presente porque previo a aquello está las luchas obreras populares, la caída del gobierno de Arturo Alessandri Palma, los 10 días que se denominaron la República Socialista, luego viene la Constitución del 25, y en ese contexto el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, del cual es presidente de Salubridad Pública, el joven médico Salvador Allende, 33 años en ese momento. Sí. Entonces, yo lo que creo, Omar, que aquí hay una línea de continuidad histórica que creo que que creo que hay que reivindicarla, no por un problema de mirarse al espejo, sino que porque es el proceso emancipador. Por eso es que en prácticamente todos los procesos emancipadores de nuestro continente se reconoce, se le rinde homenaje, se ve este proceso, el de la unidad popular. Mira, cuando Patricio Aylwin dice que en Chile fue derrotado el proyecto de la unidad popular porque fue derrotado por la violencia, porque fue derrotado por todo lo que hicieron mal, qué sé yo, porque fue derrotado, dice él, y le da un contexto internacional. Ese es el punto. Porque en Chile derrotar a un proyecto como el de la unidad popular era decir, en Chile ni en ninguna parte del mundo un pueblo puede avanzar democráticamente hacia la conquista del socialismo porque lo vamos a golpear y le vamos a dar un golpe de Estado si es necesario. Ese es el punto. Porque el gobierno de la Unidad Popular no terminó de otra manera, sino que fue con un golpe de Estado. Y quienes dieron el golpe de Estado fueron el imperialismo norteamericano, las oligarquías criollas, las Fuerzas Armadas y otros sectores políticos que no solamente lo respaldaron, sino que también lo promovieron como salida política. Esa es la historia real, no se puede cambiar. Si hay declaraciones, nosotros en los 90 publicamos las actas secretas de la Junta Militar, reuniones del presidente Aylwin, Juan de Dios Carmona y otros personajes con la Junta Militar, explicando lo que habían hecho, lo que habían ido a hacer a Europa para contar y explicar por qué había sido necesario el golpe, porque en Europa se miraba con mucha simpatía el proceso chileno. Entonces no se entendía muy bien que incluso sectores como la democracia cristiana, sus direcciones, su cúpula, respaldaran y promovieran el golpe. Porque no se le... Y bueno, ahí están las frases de Nixon, están las frases de Kissinger, no le vamos a perdonar, pues, no les vamos a perdonar, porque aquí había dos modelos de procesos revolucionarios desde los pueblos hacia su emancipación, la revolución cubana y la revolución chilena. Exacto. Y a la revolución chilena la golpearon con golpe de Estado, con violencia terrorista, con terrorismo de Estado. Eso fue. Ahora después hubieron reflexiones, hubieron cambios, ahí también es importante la historia, pero esto lo digo a propósito más de algunas frases que se han hecho y levantado de algunas estatuas que es importante contextualizarlas, ¿no? En la historia real, contextualizarlas en la historia real. El punto de referencia respecto a... Después vienen otras cosas, incluso en los 90. Juan Andrés, fíjate que es una semana desde ese punto de vista simbólicamente bastante dura. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como tú dices, aquí hay una referencia histórica que es imposible, ¿no es cierto?, erradicar o tratar de obviar, y que tiene que ver con el hecho de que el golpe de Estado marca el inicio de lo que en ese momento muchos no sabían y que después, ¿no es cierto?, pasa a ser parte de los libros de la historia, del inicio del modelo neoliberal, de la instalación del modelo. Luego, dentro de esa instalación del modelo, los camioneros jugaron un papel muy importante, porque los camioneros jugaron el papel, ¿no es cierto?, de romper con una institución del Estado como es, ¿no es cierto?, el sistema de transporte de tren, por ejemplo. Segundo, está el hecho, ¿no es cierto?, de la imagen de Patricio Aylwin hoy día, ¿no es cierto?, reinstalada, ¿no es cierto?, como un personaje de la transición, pero además como un personaje de la transición del propio modelo, de este propio modelo neoliberal, encapsulada, ¿no es cierto?, de este consenso de Washington. Pero insisto, se intenta venir y reinstalar imágenes,
formas y estilos en un momento dado cuando el modelo ya no lo defiende nadie. Y la pregunta es por qué se defiende en Chile. Y tal vez la única explicación posible es que como lo hicieron nacer acá, aquí parece que hay algunos que todavía, ¿no es cierto?, no se convencen de que murió y de que ya no es posible, ¿no es cierto?, resucitarlo. Y de que hoy día los grandes conflictos que se dan a nivel internacional y que se dan también dentro de lo que es América Latina, tiene que ver con esta dimensión entre soberanista, globalista, que muchas de las guerras se explican por eso, porque tienen que ver con formas de entender la economía, con formas de entender las relaciones sociales, las relaciones internacionales, y en donde Chile pareciera ser que quiere seguir jugando, o por lo menos la élite chilena quiere seguir jugando, el papel de un modelo que no va a existir, por lo menos bajo las características de lo No, que pasó a es mediados de que los 80, lo que imposible. pasa, Omar, es que lo están tratando de defender a troche y moche. Mira, Claro, yo creo que el golpe y el terrorismo de Estado mediante, porque es un golpe de Estado, es un golpe terrorista, ¿sí? y luego sigue el terrorismo de Estado, y ahí en ese contexto se impone esta nueva lógica de acumulación, que le llaman el modelo neoliberal, pero una lógica de acumulación capitalista, ¿no? Que Claro. se apodera del Estado, lo transforma, lo hace a su reflejo, en fin, produce miseria humana terrible en los 80, eso es, sigue la represión, en fin. Pero eso no termina en los 90. En los 90 lo que se produce es un pacto transicional en donde fuerzas que lucharon contra la dictadura, incluida la democracia cristiana, pero hay otras fuerzas que lucharon contra la dictadura y fuerzas que son dictatoriales partiendo por Pinochet, se ponen de acuerdo sobre la base de la orientación imperialista, porque ahí Estados Unidos juega un papel clave. Por Y supuesto. ese papel clave de Estados Unidos es para condicionar que ese pacto transicional le dé gobernabilidad a Chile sin la presencia de los trabajadores, del pueblo y de la izquierda. Esa es la condición sine qua non. Y esa condición se cumple. Uh-huh. Se cumple. El pacto transicional aplica un modelo de contención, no un modelo de promoción democrática, Y de sino que legitimación y de también. contención, Uh-huh. claro. Entonces, lo que viene durante los 90 es una cuestión que yo creo que hace y explica los reventones sociales en Chile Uh-huh. que muchos creían que no existían. O sea, que este país poco menos que era el modelo versus África, versus China, versus la India, porque aquí ese supremacismo extremo que se le trata de meter a la ciudadanía desde arriba es brutal, es como si fuéramos así como un país casi cercano a lo mejor posible. Entonces, en los 90, cuando el presidente Elwin dice democracia y justicia en la medida de lo posible, lo que está diciendo descarnadamente es que el pacto transicional con quienes se hace se va a cumplir con quienes se hace. Eso es la lógica y el sentido político de la frase en lo concreto, porque está dicha en un momento concreto. Mira, contextualizar el momento en que el presidente Elwin dice esto es súper importante, porque si hay algo que valorarle a Elwin es que fue descarnado para decir cosas fundamentales. Uh-huh. Y entre otras esta. Yo quiero incluso profundizar este punto. El Partido Comunista de Chile, en los 90, cuando comienzan los 90, y otras fuerzas de izquierda, nos declaramos independientes, críticos y constructivos al gobierno del presidente Elwin para ayudar a empujar en la dirección de que la transición tomara características de soberanía y de democracia. Pero cuando a pocos meses se ve que esto no va en esa dirección, porque no va en esa dirección, el Partido Comunista de Chile declara su oposición al gobierno y al modelo. Su oposición. Y yo lo decía el otro día en la radio Nuevo Mundo y es súper importante porque se utilizan caricaturas que no son justas, son bien violentas, son bien patriarcales,
porque cuando siempre se le achaca a Gladys como que hubiera sido la polarizante, yo quiero decir que en esa dirección del Partido Comunista de Chile estaba encabezando el partido el compañero Volodya Teitelbaum. Y en esa dirección estaban Manuel Cantero, Julieta Campuzano, Mireya Baltra, también Gladys, Jorge Insunza, Guillermo Teller, Lautaro Carmona y otras compañeras y compañeros, porque estas son definiciones que tomó el Comité Central y creo que fueron súper justas y correctas, mirando lo que ocurre después. Claro, no siempre cuando se tiene la razón política, esas razones políticas se pueden realizar. Y ahí hay un tema de crítica y autocrítica que nosotros los propios comunistas nos tenemos que hacer, porque no es suficiente tener la razón. No, Tienes pues, que generar una correlación que te permita que esos procesos efectivamente avancen en la dirección del beneficio popular. Pero si hay algo concreto, evaluable, proyectable hacia el futuro, es que el Partido Comunista tuvo toda la razón para advertir de que el proceso iba hacia una derechización que terminó con el gobierno de Piñera, el primero, y después el segundo. Entonces vienen los clamores sociales, la revolución pingüina, los paros de estudiantes universitarios, los paros de secundarios, los trabajadores de la minería, del subcontrato, las comunidades mapuche, las mujeres, los medioambientalistas, o sea, mientras se producía el fenómeno de que cada vez votaba menos gente en las elecciones, hasta cuando se produce este fenómeno en la pandemia del primer plebiscito y se produce el plebiscito de salida que nos dio el chancacazo en la cara a todas y todos de estas 4,5 millones de personas que no votaban porque no querían votar, porque están en desacuerdo con todo, o casi todo, y no son de derecha, tampoco son de izquierda, pero no quieren seguir viviendo en la mierda que están viviendo. Entonces esa situación, yo te diría, Omar, es súper importante tenerla en cuenta como consideración de diagnóstico, sí, porque los razonamientos políticos, al final de cuentas, se tienen que evaluar sobre la base de lo que cursa más o menos en la realidad, no sobre la base de la coherencia puramente del relato, como se dice ahora. sí, sabes que en esa construcción de relato, ¿no es cierto? También está este paro de camioneros que fue bastante desmejorado, yo diría, tenía más de comedia, pero sin embargo te deja algunos elementos que hay que considerar, y es el hecho de que se produce una disociación muy fuerte entre lo que el gobierno quisiera y entre lo que realmente se puede llegar, principalmente con el mundo de la seguridad, principalmente con una fuerza como Carabineros, que pareciera ser que autodetermina, ¿no es cierto?, a quién se le aplica una política coercitiva y a quién no. Y eso sí que es una señal bastante compleja para la democracia y bastante compleja para Chile, porque pareciera ser que desde ese punto de vista, ¿cierto?, habría una justicia que es para un sector social y otra justicia que es para otros sectores sociales. En la misma medida, ¿no es cierto?, se da el hecho de que no se llega a buen puerto con el fiscal nacional, no se llega tampoco, no hay buen puerto con el proceso constituyente, en donde pareciera ser que se va dando lo que nosotros en un momento dado también hemos ido planteando en este programa, no solamente nosotros, otros también, en decir que esto pareciera ser que está no solamente entrabado, sino que hay un interés profundo de los sectores más conservadores y de otros de declararlo muerto y de que esté muerto ya, y de que lo que hay no Claro, es una prolongación de eso, y a lo más, sí. de ofrecer una salida al estilo casi de la Constitución de 1980, y es donde no sé si vale la pena participar incluso. Mira, yo sobre el paro, Omar, en la línea de lo que tú señalas, yo creo que efectivamente, yo creo que aquí lo que hubo fue una especie de prueba, de ensayo. Aquí hay un intento de generar un boicot político, de desestabilización. Ahí estuvo muy fuertemente involucrado el Mercurio de Valparaíso, algunas
cámaras de comercio, no sé, esto no fue tan varios partidos políticos, hay un financiamiento que sería muy importante investigarlo, Republicano. porque financiamiento había, en fin, y se generaron contradicciones porque aquí se produjo una situación a punto de la crisis, porque se podría haber generado una situación de desabastecimiento, falta de la línea de alimentación, desde el punto de vista donde parte, donde termina, exportación, en fin, en un contexto de crisis social grave, que es la que tenemos. Otras veces también nosotros lo hemos dicho, se está acabando el tiempo para generar medidas de mitigación a las millones y millones de familias que la están pasando muy re mal. Y eso no es una cuestión que uno invente, es una realidad. Entonces, cuando se es gobierno, somos gobierno, uno tiene que gobernar para las mayorías. No solamente generar estas lógicas de correlación con esto que se habla mucho en estos días a propósito del estatus del presidente Elwin. En fin. Te quiero, paréntesis, paréntesis. Nosotros, cuando murió Elwin, el Partido Comunista fue. Así como también la directiva de la Democracia Cristiana fue al lugar donde se estaba velando a nuestra querida hermana y compañera Gladys Marín. Otro dato, Entonces, yo recuerdo haberle sacado una notita a don Patricio Elwin cuando fue a visitar el día que muere Volodya Teitelman. sí, pues, exacto. Entonces también hay una. Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo como Partido Comunista, no quiero personalizar, pero en el contexto del inicio del gobierno de la nueva mayoría, nosotros hicimos talleres, empujamos talleres de reflexión política profunda. Y ahí jugó un papel muy importante Eugenio Ortega, entre otros, pero jugó un papel muy importante, porque nosotros creemos en el debate de ideas y creemos en que es posible generar espacios de construcción democrática y de reflexión democrática sobre la base del interés popular. Entonces, bueno, pero paréntesis, pero mira, yo creo que eso fue un boicot, derechamente, un intento, pero un adelanto, están generando lógicas de esa naturaleza y esto la derecha chilena lo ha hecho siempre, si no es ninguna novedad. Es un testeo. Por eso es que los que no consideran, entre comillas, el pasado, pueden tropezar 3 veces con la misma piedra. Porque por lo menos el pasado te sirve para poder articular ciertas lógicas que te permiten entender por qué tu adversario, por qué la clase dominante, por qué en este caso los camioneros, que también bajo el gobierno de la nueva mayoría hicieron ciertas movilizaciones, generan ciertas situaciones. No tienen todavía ni la fuerza que tenían bajo el gobierno de la Unidad Popular. No la tienen, pero no quiere decir que no estén en una determinada dirección. Eso es muy importante. Yo creo que en ese contexto, para mi gusto, Omar, hay un punto de referencia que yo destaco. Y si yo no me equivoco, es primera vez porque en los otros gobiernos se les concedieron a los camioneros, se les concedió bajar el IVA, se les concedieron cosas de ese tipo. Acá lo que no se les concedió fue que el Estado financie sus demandas. Y lo que se logró fue establecer que ellos tenían que conversar con los otros grandes empresarios y de ahí sacar los recursos que permitieran enfrentar las situaciones que ellos enfrentan. Yo creo que ese es un precedente que es súper importante mantenerlo hacia el futuro, que no se había producido y que yo diría que, de nuevo, la más media, la media hegemónica, no toma en cuenta estos puntos de referencia porque no le conviene mostrar que hay un gobierno que se movió en una determinada dirección y que logró instalar en ese sentido una situación en la cual al final de cuentas el Estado y los recursos públicos no van a ir a pagar a este grupo de privados que está presionando, que está haciendo lo que está haciendo y que tiene que resolver con otros privados este tipo de situaciones. Pero qué duda cabe que aquí lo que hay es intentos de desestabilización. Y eso no nos podemos equivocar. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque este es un proceso que se está dando en el contexto que se está dando y donde hay cuestiones como la reforma de pensiones, como la reforma tributaria y como otras cosas que yo creo que hacen que estos grupetes y estas élites reaccionen en forma tan virulenta como reaccionan, ¿no? Frente a distintas situaciones y temas. Yo cierro, si hay alguien responsable del incremento y de la situación que está viviendo Chile hoy día respecto de
seguridad ciudadana, narcotráfico, crimen organizado, robo de la madera, no es este gobierno. Son todos los gobiernos anteriores, desde los 90 en adelante. Y les quiero decir además, hay investigaciones. El narcotráfico en Chile entró a la dimensión que tiene hoy, originalmente bajo dictadura, porque los aparatos represivos de la dictadura estaban metidos en el negocio del narcotráfico. Y caramba que estaban metidos. De allá viene, y no paró. De los 90 en adelante tampoco paró. Entonces, cuando el presidente de la Asociación de Fiscales de toda nuestra región dice ayer que en Chile es muy preocupante porque se están observando situaciones que implican la intervención directa de grupos de poder que provienen del narcotráfico de otros países, sí, tiene razón. Pero yo creo que él, para ser completo y coherente, tendría que decir que este es un proceso que viene en Chile desde hace muchos años y que ahora recién bajo este gobierno se le está poniendo y se le está enfrentando para poder observar las situaciones. El acuerdo bilateral entre el presidente del Perú y el presidente de Chile incluye este tema. Yo creo que tenemos que apurar el tranco para poder ganar terreno desde el punto de vista de estos acuerdos con Bolivia, con Venezuela, con Colombia, porque así vamos a derrotar al narcotráfico y esos poderes fácticos que van y llegan hasta, como decía un señor el otro día, desde la 8ª región. Si quieren preguntar dónde están las ganancias de las mafias del robo de la madera, vayan a Manhattan. Es un negocio, es un tremendo negocio. Sí, Juan Andrés, mira, yo creo, solamente para ir cerrando también, en este contexto también se entiende, ¿no es cierto?, el ataque comunicacional a la alcaldesa Iracy Hasler, Sin duda. y también, por cierto, a la ministra Vallejo, por parte del señor Carrera. Y entonces uno va viendo que este testeo es generalizado y de que en el fondo en esta dimensión hay que estar muy alerta y hay que estar en una capacidad de análisis superior. No solamente, y no hablo de un partido en particular, sino que hablo del propio gobierno y hablo de las fuerzas democráticas. Eh, yo creo que en eso todavía no se ha avanzado todo lo que se requiere. Y en ese sentido también hay que observar esta avanzada que es de la derecha internacional. Hay que estar muy atento con eso. Hay que mirar Claro. y mirar de manera muy profunda cuál es la dimensión estratégica que hay ahí. Porque estas formas y estos estilos se repiten en España y se repiten en otros lugares. Entonces nosotros no podemos no observar, Yo creo, Omar, yo la creo que capacidad de elaborar desde este punto de vista, para ¿no? enfrentar eso, mira, lo de Petro, lo de Lula y ¿Sí? lo de otros y otros gobiernos, hay que apelar al pueblo, ¿Sí? hay que apoyarse en el pueblo. Nosotros en los 90 se lo dijimos más de una vez al presidente Elwin. Presidente Elwin, cuente con nosotros, pero nosotros no somos suficientes para enfrentar a Pinochet. Hay que apoyar y apoyarse en el pueblo. Y créanos que el pueblo va a salir y va a respaldar el proceso en la medida en que se vaya abriendo camino lo que tiene que abrirse camino. Pero eso no ocurrió. En algunas cosas hubo cuestiones importantes, qué duda cabe. Las marchas, por ejemplo, contra la impunidad, que organizaban las agrupaciones familiares de detenidas y detenidos desaparecidos, ejecutados y ejecutados políticos a nivel nacional, que fueron un factor clave para que eso llegara al Parlamento con un apoyo de masa, con un apoyo ciudadano. Pero en muchas otras cosas simplemente se optó por el camino de la élite y se optó por el camino del pacto transicional y el acuerdo con quienes eran los que son. Entonces, claro, cuando tú tienes hoy día, tú tienes razón, una derecha envalentonada que se fondió y fue inteligente porque se fondearon para el plebiscito y vuelven a salir y le están poniendo cada vez más límite a la soberanía popular. Van por la elección que sea limitada,
la elección de las y los constituyentes. Hablan de mitad y mitad. Hablan de mitad y mitad. Eso no se puede aceptar. Eso no es que sea un problema así como ponerlo como de principio. No, sino se trata de eso. Se trata del reconocimiento del proceso real que ha sido este. Cómo parte, cómo se desarrolla, cómo se involucra la ciudadanía, por qué sale a las calles, por qué votan, por qué hacen miles y miles y miles de cabildos, bajo incluso el gobierno de la nueva mayoría. Cuando después Chadwick, ministro del Interior de Piñera, le pega un portazo, un portonazo tremendo a la posibilidad de analizar el proceso de nueva constitución. Mira qué torpeza política. Y entonces finalmente quien abre camino hacia la nueva constitución es el pueblo en las calles y en las elecciones. Porque también es medio hay que ser pillería para decir, oh, el proceso institucional versus la calle, el octubrismo, como yo he escuchado decir a gente, incluso en mi sector, que me llega a dar pena. El octubrismo. O sea, yo le pondría 1000 estatuas al octubrismo. Porque Sí, son los que lograron que este país vuelva a tener como esperanza real y cierta la posibilidad de una nueva constitución con derechos sociales. Ahí sí que hay una estatua que te la doy en el sentido que la necesita Chile. sí, Sería hermoso, ¿eh? sí, sería hermoso una estatua Sería hermoso. al pueblo, una estatua, ¿no es cierto?, al movimiento popular. Sí, pues. Bueno, cerremos con esa Bueno, idea, weón. ya Omar, muy Que bien. esté muy bien, Juan Andrés. Un abrazo, Chao, cuídate, que estés chao, muy chao. bien. Y los Chao, invito a chao. suscribirse al canal, visitar Crónica Digital, Café, Maturana con huérfanos. Eso, que estén bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao.